gustaría agradecer a la República Bolivariana de Venezuela y lo hago en nombre de la excelentísima señora Almirante en Jefe, Ministra de Defensa Carmen Meléndez, por su invitación y toda la hospitalidad que nos han dado aquí. Buenos días para todos. Grandes saludos del ministro Celso Amorín y Julio Suárez Moraneto. Yo había preparado una presentación que voy a pedir que la pasen, y lo que voy a hacer en realidad es dar algunos comentarios en esas imágenes. Estoy haciendo esto porque la verdad es que quiero hacerlo un poco más dinámico. Me parece importante que para los que no conocen un poco la historia de Brasil con respecto a las mujeres, entiendan un poquito mejor por qué todavía seguimos teniendo problemas. Y he visto que hay muchos avances en los otros países con las compañeras que ya han hablado sobre el tema. Las mujeres brasileñas siempre fueron guerreras. Eran heroínas que muchas veces nadie conocía, heroínas anónimas, y algunas aparecieron en la historia. Veámoslas aquí. ¿Será que yo puedo cambiar? ¿Será que yo misma puedo cambiar la imagen? No. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. Algunas de estas heroínas en la historia brasileña aparecen en la historia, pero muchas veces eran anónimas. Vamos a empezar con María Quitara en 1823, Anita Garibaldi, que todas nosotras la conocemos, creo, Ana Leite Vieira, y hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente las mujeres entraron a las Fuerzas Armadas, aunque fuera temporalmente como enfermeras en aquella época, no en la parte de la batalla. Entonces, fíjense, nuestra historia en términos de Fuerzas Armadas no era admitirlas realmente como combatientes, sino como auxiliares, como apoyo. Y de esta manera he observado que en todas las fuerzas comenzamos así, como auxiliares, como apoyo. Poco a poco nosotros fuimos demostrando que podíamos ser más que auxiliares, podíamos ser fuerzas motrices, porque tenemos una gran fuerza motriz. Sin nuestra fuerza, este mundo no sería nada, ¿no creen ustedes? Y como ya ustedes vieron en mi currículum, soy especialista en clínica del dolor, y sin dolor, y sin duda, nosotros somos mucho más resistentes para el dolor, y todos los dolores que nos tenemos que enfocar no son en los dolores del cuerpo, sino los dolores del alma, que son importantes porque eso nos hacen cambiar y que nosotros llevemos este camino para hacia adelante. La Marina fue la primera que reconoció, por medio del almirante de escuadra Maximiliano Fonseca. Así es difícil para mí porque no puedo cambiar la imagen. Pasa otra. Este hombre que ustedes ven aquí, almirante Maximiano da Fonseca, fue el primer hombre que se dio cuenta de que nosotras, mujeres, podíamos hacer muchísimas más cosas y quiso incluirnos. Él previó que nuestra presencia era necesaria y que teníamos que participar de verdad en las Fuerzas Armadas. De esta forma, nosotros entramos en 1981, yo pertenezco a ese grupo, éramos muchísimas. Éramos 203 oficiales y 311 tripulantes. En ese momento, que era la primera promoción de oficiales y tripulantes femeninas. Nosotros estábamos empezando con un hospital de cirugía que todavía está en funcionamiento, trabaja exclusivamente para la Marina, y que querían que nosotros trabajáramos, y no había fuerza suficiente.
personal suficiente para que ese hospital pudiera funcionar. Entonces por eso nos llamaron a nosotras. Eso ocurrió en 1981, como les dije anteriormente. A partir de ese momento cambiamos de rama, porque ellos se dieron cuenta de que nosotros podíamos pertenecer a la Armada como efectivas y que teníamos condiciones para luchar junto con los hombres y participar en todas las actividades. En el año 1997, el presidente Fernando Henrique Cardoso dice en un artículo que los hombres y las mujeres, es decir, los marineros, tenían que tener los mismos derechos y obligaciones de acuerdo con la Constitución, que la Constitución los apoyara. Imagínense, si ya en el 88 decía eso en la Constitución, ya en el 97 avanzamos un poco más. Pero fíjense, no siempre lo que está escrito es lo que ocurre y lo que piensa la gente. Lo ideal es que nosotros pudiéramos hacer las leyes porque hubo un cambio social, pero eso no es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Muchas veces nosotros tenemos que hacer las leyes para que haya un cambio. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Entonces fíjense, Dilma Rousseff ha hecho también un gran esfuerzo para cambiar eso, para cambiar esa perspectiva de igualdad de géneros. Nosotras mismas, mujeres, a veces nos cuesta darnos cuenta de lo importante que nos aceptemos como iguales a los hombres. A veces se nos hace muy difícil porque nos crían de esa manera y ya estamos acostumbradas a esa idea. Fíjense, nosotros logramos que tuviéramos una mayor humanización con respecto al trabajo de la mujer, y todo eso lo logramos con la sensibilidad femenina. Nosotros somos diferentes en realidad. No podemos decir que nosotros somos mejores, sino que los hombres y las mujeres se tienen que complementar para que el trabajo sea bien hecho. Tenemos algunas fuerzas masculinas y algunas fuerzas femeninas que tienen que complementarse para que todo funcione realmente. Próxima imagen. Fíjense, nos fuimos incluyendo a las actividades militares y fuimos demostrando, pasemos a la otra imagen, que podíamos con la tarea. Fíjense, ya hemos hasta disputado cargos en el extranjero para operaciones de paz de la ONU, para la misión antártica, para en barcos. También trabajamos como en la atención médica, pero no solamente en eso, sino en otros ámbitos. En el año 2012 me ascendieron, fíjense aquí, y para mí esto fue muy significativo porque he oído de muchas otras compañeras que ellas ahora creen que pueden. Entonces ese no es el factor, eso no es lo que hay que ver, sino que ellas sienten que lo pueden hacer mejor. No es que solo que lo pueden hacer, sino que lo pueden hacer mejor. Y tenemos que pensar en esas políticas afirmativas, positivas, porque tenemos que sentir que podemos. Y las otras van a empezar a sentir que también pueden. Y yo creo que eso es lo más significativo de mi promoción. Ellas se dieron cuenta de que podían. Próxima imagen, por favor. Fíjense, en el año 2014, el primer grupo, son 12 mujeres, solo 12 mujeres, pero aún así me parece que es importante que entran a la escuela naval. Van a empezar en una formación de escuela, aunque, fíjense aquí la imagen, ese es el grupo de las 12 muchachas que entraron a la escuela naval, las aspirantes, y por supuesto no podía dejar de sacarme una foto con ellas. También tenemos la mujer en el ejército brasileño. La próxima imagen, por favor. El ejército comenzó en 1988. Fuimos apareciendo poco a poco. También tenemos en el ejército médicas, pero también en la escuela del ejército, y trabajan sobre todo en ingeniería, es increíble. Pero también digo que ellas son guerreras,
Desde el año 2006 fueron a Haití, fueron a Timor Oriental. Vamos viendo las imágenes. Era solo para que ustedes tuvieran una idea con la foto. Fíjense, ahora en el año 2012, como les dije, la presidenta Dilma Rousseff, una vez más, hizo una ley que impone que el ejército pueda incluir las mujeres en sus cargos. Fíjense, en la Fuerza Armada Brasileña, aérea, en la misma época que nosotros, igual que la Marina, ya en el 82 tuvieron sus primeras participantes femeninas. Teníamos ya en el 88 164 mujeres graduadas, eso es importante decirlo, graduadas. Y como ya les dije anteriormente, la Fuerza Aérea Brasileña, así como la Fuerza Aérea, creo que pudo. Vamos a seguir pasando las imágenes porque si no se va a hacer muy largo. Solamente quiero dar esos datos muy rápidamente. Fíjense, tenemos cadetes, tenemos graduadas, tenemos oficiales. Tenemos el primer grupo de pilotos femeninos. Y fíjense aquí, con respecto a la población brasileña, tenemos 191 millones de brasileños y de esos 191 millones tenemos 6.922 mujeres en la Marina, 9.299 en la Fuerza Aérea Brasileña y 6.700 en el Ejército. Todavía creemos que es un número muy pequeño. Sin embargo, consideramos que con las nuevas políticas como la que se incluye en el Plan Nacional de Mujeres, vamos a tener condiciones para crear una infraestructura y promover esa participación de la mujer. Las mujeres forman parte ya del grupo y lo difícil es la línea bélica porque esa es la más difícil para el trabajo de la mujer. El 14 de abril de 2014, el Ministerio de la Defensa y el ministro Celso Amorim hizo una ordenanza para que nosotras pudiéramos reafirmar esa igualdad de género. Vamos a pasar a la próxima imagen. ¿Y por qué ocurren estas cosas? ¿Cuáles son las verdaderas dificultades? El problema que vemos aún es en el comportamiento a veces aislado, discriminatorio que puede ocurrir de vez en cuando. Y las mujeres, para que puedan efectivamente competir con los hombres, es que tienen que ser mucho mejores que ellos para poder destacarse. ¿Qué cree la sociedad y las propias mujeres creen sobre esto? Vamos a volver un poquito. Ellas creen lo siguiente, y esto me parece que es difícil de cambiar, que las mujeres son frágiles, que tienen que ser protegidas. Y eso forma parte del inconsciente colectivo, como si de verdad nosotras fuéramos o necesitáramos siempre protección y que por eso en una línea de batalla nosotros siempre iríamos a molestar a los hombres porque ellos tienen que protegernos en vez de luchar con nosotras. Otro problema, no sé si es un problema, creo que es una gran alegría para nosotras, la verdad, es la maternidad. Cuando nosotros somos madres nos tenemos que encargar de nuestros hijos. ¿Y qué pasa con esto? En Brasil nosotros ya tenemos una política que es para las Fuerzas Armadas. Son 6 meses después del parto para que la madre esté siempre con el hijo y después regrese al trabajo. Y los padres pueden estar una semana en la casa para ayudar en los primeros días a la esposa con el niño.
Então temos bastante coisas que já são a favor da maternidade. Hay muchas cosas que benefician a las mujeres y a la maternidad. Están haciendo maternales para que la fuerza de trabajo de femenina pueda tener espacio para la maternidad y a la vez el trabajo. Entonces, fíjense, también cuando las mujeres se casan, por ejemplo, en Brasil, siempre se dice que abandonan un poco la profesión y se dedican más al esposo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que tenemos que lograr? Creo que lo que tiene que cambiar es la concepción del pueblo, de la sociedad, más que una ley. Fíjense, aquí tenemos la ley de Nicaragua que los hombres no pueden olvidar y no les pueden pegar y todo eso. Creo que las leyes existen, pero nosotros tenemos que lograr con que haya un cambio de mentalidad y eso es lo más difícil, creo yo. Fíjense, aquí quiero ver la última imagen. No hay un manual sobre cómo dar informaciones respecto a la mujer militar. Tenemos que agarrar el micrófono y el bolígrafo. Y si queremos aprender algo sobre esta experiencia, eso es lo que hay que hacer. Esa es una frase que no es mía, sino que la hizo Anu Bangati en 2010 porque me parece idónea para nosotras aquí en este panel. Muchas gracias. Creo que terminamos con